analizando las virtudes platónicas. Y a Platón, ¿qué decíamos sobre Platón? ¿Qué recordamos sobre Platón? Que fundó la academia. Bueno, fundó la academia, ¿qué más? ¿Qué más dijo eh, Platón? Dando sus postulados y para cuestionar la realidad de su entorno. Ya, para cuestionar la realidad de su entorno. Bueno, ¿qué más podemos nosotros denunciar de Platón? ¿Qué más recuerdan? Estábamos nosotros denunciando que la perspectiva de Platón es una forma de comprender la realidad a través de la crítica que se da hacia el pensamiento basado en las sensaciones, en los sentidos. Platón desconfía de los sentidos, de la doxa, que es principalmente la impresión, la opinión, la conjetura, que parten de los sentidos. ¿Sí? Dentro de esta consideración, Platón propone que debe existir una forma mejor de alcanzar el conocimiento, y también vimos la consideración del mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. ¿Qué decíamos sobre esto? ¿Quién recuerda? Que Platón pensaba que las ideas no eran solo de la mente, sino que estaban en un mundo. Ya Platón decía que las ideas no están solo en la mente, sino que es un mundo. ¿Qué más? ¿Me recuerdan? ¿Quién más se acuerda algo sobre esta consideración? ¿Cómo definíamos idea? ¿Qué era una idea? Díganlo, ¿qué era la idea? De lo que vivimos nosotros. Lo que vivimos nosotros es esto. Aquí podemos habitar. Bueno, parece que hay todavía dudas sobre la consideración de Platón. Vamos entonces a comenzar de otra forma. Vamos a observar y les pido, por favor, que saquen ideas de esto que Platón explica para poder comprender estas consideraciones, que se llama mito de la caverna. Y vamos a ir puntualizando algo de los elementos que tal vez no nos queden claros de lo que hemos nosotros visto. Por favor, anoten lo que vayan. Bien, entonces, puntos a recordar. Mito de la caverna de Platón es una alegoría, es decir, que tiene una carga simbólica, que trata de explicar algo, que está expuesto en el texto La República y que habla sobre la teoría de las ideas. Ahora, vamos a sacando los elementos que podemos nosotros puntualizar. ¿Qué podemos nosotros puntualizar sobre lo que se dijo del mito? Que desde hace mucho tiempo los humanos se encontraban refugiados en cuevas sin buscar lo que hay en el mundo exterior. No se olviden que es una alegoría, es decir, que Platón está tratando de explicar de una forma simbólica algo. ¿Qué trata de explicar? ¿Cómo se dan las ideas? ¿Sí? Acá trata de llegar. No es que está hablando realmente vivíamos en las cavernas. No, no es de ese el punto. No se olviden que es una alegoría. Y una alegoría es una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. Es decir, quieren decir otra cosa. El punto no es tanto si estábamos o no en la caverna. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Alguien más otra idea? ¿Qué quiere decirnos Platón con esta perspectiva? Que con ese texto que hay que siempre esperarse a conocer cosas nuevas y no quedarse en lo mismo. Ya, ¿qué pasaba con las personas que estaban dentro de la caverna? Ellas pues solo querían en la misma cueva y pensaban que lo que ellos veían y lo que estaba ahí era
era lo único en el mundo, y cuando el otro salió, los científicos intentó explicar, los otros no nos creyeron y lo tomaron por loco. ¿Ya? Entonces ellos creían que lo que observaban, que eran unas simples sombras proyectadas por otras personas, eran la verdad. Es decir, lo que los sentidos demostraban a esas personas, ellos creían que era la realidad, que no existía nada más que lo que la caverna les proyectaba. El objetivo de esta explicación, en una primera instancia, es mostrar que los sentidos nos engañan, no pueden mostrarnos la realidad. Primera perspectiva. ¿Por qué razón? Porque esas personas solo conocían su mundo. Y es una de las consideraciones que dice el video. Ustedes, todos nacemos con una perspectiva dentro de la caverna y creemos que solo la verdad que nosotros tenemos es la verdad correcta. Eso es lo que los sentidos nos muestran. Esto está dentro de la perspectiva de los dos mundos. El mundo sensible. ¿Y qué tuvieron que hacer para poder salir de esta consideración? ¿Cómo logran romper la caverna? ¿Cómo logran salir de ahí? ¿Qué pasa en la historia? Dígalo. ¿Qué pasa después? Nacen unas personas dentro de la caverna, solo ven luces, sombras, creen que esas sombras son la verdad. ¿Qué pasa a continuación? A ver, María Cáceres, ayúdeme. ¿Qué pudo observar? No, Emily Morales. Que al que le habían liberado, lo trataban de agarrar. A ver, vamos viendo. Emily Morales, ¿qué dice usted? ¿Qué pasa después? ¿Qué sucede en la historia? O sea, esas personas que no le, como no le creían a la persona que había salido, eh, eh, eran ignorantes y no tenían como conocimiento y no querían como buscar la verdad. Ya, entonces, No a ver, abrían sus mentes. hasta ahí. Una persona se libera. De esas personas que están dentro de la caverna, una se libera. La persona que se libera logra salir de la caverna. ¿Qué es lo primero que pasa? La luz del sol le presenta una primera perspectiva, la ceguera que dice ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona de cierta manera se resiste todavía a ver la verdad. El momento que logra mirar lo que sucede, se da cuenta de que toda la realidad no es como la estaban proyectando y logra llegar a esta perspectiva. Y trata por medio de la reflexión, es decir, de comprender que el mundo es más grande, de entender esa realidad y de alcanzarla. Entonces regresa a la caverna. Regresa a la caverna para comunicarles a las personas que estuvieron dentro. Las personas que están dentro le toman como aquel que no tiene la razón, que es una persona ignorante. ¿Qué sucede después, señor Zapata? ¿Qué más pudo sacar del video? Lice, también pudimos sacar del video. Se nos va el internet. Bueno, no hay problema. A ver, vamos, ayúdale a alguien más. ¿Qué más podemos sacar del video? ¿Qué más podemos obtener? Dicen, Ahí le escucho. Vamos, Alexander. Se me entrecorta su audio. A ver, no hay problema. Vamos, a ver, ayúdeme, señor Llanos. ¿Qué más pudo sacar del video? Que las personas que ya estaban encerradas en la cueva no querían cambiar su forma de ver el mundo y decían que
él era un tonto y que estaba loco y que lo único que había en el mundo era lo que ellos veían en la cueva. Ya, como ustedes pueden observar, y como el tema es sobre la teoría de las ideas, ¿cómo se va generando el conocimiento? Porque la explicación primera, antes de llegar a las consideraciones de las virtudes, ¿qué es la virtud? ¿Qué es la conformación del ser humano y cómo se comporta con los demás? Platón estudia esta perspectiva de cómo el ser humano conoce el mundo. Y dice Platón que lo primero que las personas hacen frente a la verdad, al conocimiento, es rechazarlo. Y que tratan de dar su punto de vista guiado principalmente por los sentidos. El mundo sensible, que es lo que nosotros, en el cual nosotros vivimos, que es el que podemos tocar, observar, sentir, nos lleva a la consideración de que nos da la perspectiva de que eso es lo real, lo que observamos, lo que vemos, lo que captamos por los sentidos. Pero Platón dice no, o sea, hay algo más, este mundo de las ideas, pero las personas se resisten a llegar a la verdad, se resisten a alcanzar esta verdad y quieren estar solo dentro de esta perspectiva. Pero ¿qué pasa el momento en el que esas personas admiten que existe algo más y conocen la verdad? ¿Qué sucede? ¿Alguien escuchó qué pasó? El momento que esas personas lograron salir de la caverna y ver que existe algo más allá de lo que se presentaba solo en la caverna. ¿Qué pasó con esas personas? Díganlo sin miedo. ¿Qué pasó? Cambia su manera de ver el mundo. Cambió su manera de ver el mundo, sí. Cambió su perspectiva. Ya no era solo la caverna, había muchas cosas más. Y hay algo que se dice en el video que es muy relacionado con la filosofía en general. El momento que esa persona mira el mundo como es, nunca puede regresar hacia atrás. Para Platón, la persona que alcanza a mirar realmente las ideas como tal, nunca más podrá regresar a engañarse por los sentidos. Por lo tanto, esta perspectiva del mundo de las ideas y el mundo de lo sensible, para Platón es una explicación que le permite comprender cómo nosotros alcanzamos el conocimiento y que el conocimiento está aquí, en las ideas puras, que no los podemos alcanzar en su totalidad, pero que es nuestra perspectiva, nuestra visión, tratar de alcanzarlas por medio de la razón. Entonces, dentro de los conceptos que estamos viendo aquí, se enmarca lo que es la doxa, es decir, la consideración, la impresión generada por los sentidos, y aquí estaría directamente el concepto de episteme. ¿Qué es la episteme? Si nos acordamos de epistemología, se puede relacionar principalmente con el conocimiento objetivo o la ciencia que nos permite comprender, según Platón, o llegar al conocimiento como tal, a la perspectiva como tal, es decir, directamente a la idea. Por medio de los sentidos, solo podemos alcanzar ideas imperfectas de los conceptos como tal, como nosotros poníamos el ejemplo. Si nosotros tenemos y diagramamos un triángulo, ese triángulo solo es una representación del concepto, de la idea de triángulo, que está mucho más allá de la perspectiva de lo sensible. Entonces, los sentidos nos engañan, el mundo sensible es donde habitamos, es verdad, pero debemos tratar en lo más posible alcanzar las ideas puras, las consideraciones verdaderas. Este mundo, ¿dónde está el problema? Como les decía y como ya dijo alguno de sus compañeros, que para Platón el mundo de las ideas es un mundo que existe realmente, no es solo una consideración de la mente. Este mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos o el mundo de lo sensible nos permite comprender cómo se va generando el conocimiento. Y aquellos que habitan únicamente en la caverna son aquellos que habitan en el mundo sensible. Aquellos que están dentro de la caverna y solo ven las sombras y creen que esas sombras son la verdad. Aquellos que
se guían por el mundo de las ideas son aquellos que han salido de la caverna y buscan el conocimiento. Buscan este conocimiento que no se base solo en los sentidos, que está más allá. Entonces, la filosofía, ¿qué hará, según Platón? Guiar el conocimiento hacia alcanzar lo más posible el mundo de las ideas. Llegar hacia la perspectiva de conocer la verdad de las cosas. Entender que el mundo está más allá de lo que nosotros observamos y que debemos nosotros ir conociendo, aprendiendo esta perspectiva a través de la duda, de la pregunta, de la filosofía, de ir generando cuestionamientos hacia lo que nosotros observamos. De ahí que el filósofo no sea aquel que se quede solo con la perspectiva de lo que observa, sino que el filósofo va más allá, va hacia el preguntarse qué realmente existe más allá de lo que los sentidos nos muestran. Eso cerrando el mito de la caverna de Platón, que es, como se dice ahí, una alegoría que permite explicar esta visión de lo que es el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. Ya entrando directamente a las virtudes platónicas, a las virtudes de Platón, después de esta introducción, es importante comprender que cuando nosotros hablamos de las virtudes platónicas, estamos hablando de qué es lo bueno para este filósofo, qué es lo bueno en general para la sociedad. Platón se pregunta, además de cómo nosotros alcanzamos el conocimiento, ¿cómo puede entenderse algo que sea bueno para la sociedad? Y ha sido una interrogante que varios pueblos han ido presentando y Platón ha guiado su visión, como son los grandes filósofos, no solo Platón, sino posteriormente veremos a Aristóteles, como vimos a Sócrates, se han ido preguntando sobre este tema. ¿Qué es lo bueno para la sociedad? ¿Y qué decía Sócrates? ¿Cuál era la guía? ¿Cómo nosotros podemos encaminar lo bueno? ¿Cuál era la perspectiva? ¿Cuál era la virtud para Sócrates? ¿Alguien recuerda cuál era la virtud para Sócrates? ¿Qué guiaba la virtud para Sócrates? A ver. Alcanzar algo mejor era la sabiduría. La sabiduría. La virtud se alcanzaba por medio de la sabiduría. Alcanzar algo mejor estaba guiado únicamente por la sabiduría. Ahora vamos entonces a introducir qué es lo bueno para Platón. ¿Cómo puede guiar Platón esta perspectiva? Como les digo, era importante comprender el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible, porque la consideración o el texto más importante de Platón es la República, donde se manifiestan los elementos que hemos presentado, el mito de la caverna, pero sobre todo las consideraciones de cómo la sociedad se va a ir encaminando. No se olviden, vamos a cerrar ahí la clase puntualizando los elementos que hemos observado en el video sobre el mito de la caverna. ¿Qué es el mundo de las ideas? ¿Qué es el mundo de lo sensible? Lo vamos a volver a retomar, pero sobre todo no se olviden que el mundo de las ideas son aquellas concepciones, aquella realidad que es verdadera, que es absoluta, que no cambia, donde se encuentra todo el conocimiento, todas las perspectivas verdaderas. El mundo sensible son lo que se nos presenta por los sentidos y que podemos nosotros conocer. Con eso terminamos.